Muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar, cumplimos ya, completamos ya 20 años al servicio del magisterio, 20 años capacitando, formando, asesorando y acompañando al magisterio en Colombia. Y 20 años trabajando en el tema del litigio, en la arista que corresponde al litigio en temas de legislación educativa. Es decir, los conexos que trae la legislación educativa en lo penal, civil, disciplinario, contencioso administrativo, la reparación directa y por supuesto la acción de repetición que está en los artículos 90 y 91 de la Constitución. De este audio, por favor, de este podcast, tome usted lo bueno y deseche lo malo. Tome usted lo bueno y deseche lo malo. El audio está dirigido a comentarle casuística real para que usted no cometa los mismos errores. Es para que usted no caiga en esos mismos errores. Y para que usted lo aborde en lógica, en sana crítica, en sentido común, el menos común de los sentidos, pero de vez en cuando toca que le haga uso. El podcast del día de hoy, 28 de marzo de 2025, les recuerdo que este podcast está llegando a 8.412 docentes de 25 grupos de WhatsApp que administro. Si usted quiere hacer parte de este grupo porque recibió este audio y le parece interesante, pues usted se comunica a nuestro WhatsApp institucional al 305-416-0114. 305-416-0114. Y ahí con gusto le colaboramos haciéndole la claridad específica y taxativa. La membresía mediante la cual los profesores pueden acceder a este podcast, a este audio diario que contiene casuísticas, que contiene consejos, tips, que contiene todo lo referente a la legislación educativa para que usted no se meta en problemas penales, civiles, disciplinarios, contenciosos, de reparación directa o de una acción de repetición, pues es por el año lectivo y tiene un costo de 200.000 pesos por ese año. 200.000 pesos por ese año. Es decir, que casi que cada audio de estos le sale en 1.000 pesos o menos. 1.000 pesos o menos. Ya encontrará usted por lógica el beneficio que le genera este tipo de información. El audio de hoy, 28 de marzo de 2025, lo titulé Una acudiente cerrando un colegio. Una acudiente cerrando un colegio. Entonces, ¿qué sucede con estos aspectos? Y hago este audio complementario con el de ayer, complementario con el de ayer. ¿Por qué? Porque el de ayer era exclusivamente dirigido a los colegios oficiales, es decir, el prevaricato por omisión. ¿Sí? El prevaricato por omisión. Y en este caso, el audio va dirigido especialmente, está preparado para los colegios privados. Entonces, el título se lo dice todo. El título se lo dice todo. Un acudiente cerrando un colegio. En este caso, voy a contar de 3 asuntos, de 3 situaciones, de 3 casuísticas que van a generar el cierre de colegios. El primero, pues el más conocido de todo el país, el que no conozca ese fallo,
Aclaro, el que no conozca ese fallo realmente no es profesor. O por lo menos no debería ser profesor porque qué peligro. Yo me doy cuenta y analizo y estructuro una información a partir de, ¿cómo le explico para que me entienda? Yo no entro en debates estériles con gente ignorante. Yo no entro en esos debates estériles con gente ignorante. Gente, por ejemplo, que me sale a decir a mí que son profesores y que no son abogados. Ya con que me diga usted eso en una asesoría o en una conversación o en una solicitud, ya. Con esa sola frase que usted me diga, yo no voy a desgastar mi tiempo con usted. Yo le corto la llamada, le corto la conversación y adiós, que le vaya bien. Por una sencilla razón, porque el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Eso dice el artículo 09 del Código Civil. Y si el artículo 09 del Código Civil le dice a usted que el desconocimiento de la ley no es causal de exención, no lo exime de la responsabilidad, pues yo no sé de dónde saca usted, yo no sé de dónde saca usted que una de las excusas que usted le va a interponer, radicar, sustentar, argumentar, dirimir a un fiscal o a un procurador delegado es que usted es profesor y que usted no sabe de leyes, que usted estudió fue pedagogía y no derecho. Entonces, con esa excusa ridícula, inane, ignorante, badulaque, usted no va a sacar otra cosa que ganarse de enemigo al funcionario. Esa no es una excusa. Y más de un ignorante que llegó a profesor, que ahí es donde yo no me explico cómo llegan a profesores, no me lo explico en serio. Más de un badulaque de estos que sale con esas, es un peligro, es un peligro, es un verdadero peligro para sí mismo. Porque imagínense que además de ignorante, no conoce la ley. Además de ignorante, no conoce legislación educativa. Y además de ignorante, llegó a profesor. Y muchos de estos, lo he notado en estos 20 años que llevo yo de trabajo, 20 años llevo en el tema de la legislación educativa, 20 años cumplo en este 2025. Oiga, he notado que muchos de estos se autoproclaman líderes y están por allá metidos en sindicatos y se creen líderes y lideresas y son unos perfectos ignorantes y unos perfectos badulaques, no conocen la norma, no conocen la ley y en su afán de protagonismo, en esa enfermedad acomplejada que se gastan, porque tienen es una enfermedad, necesitan llamar la atención y obtener atención a como de lugar. Van, inducen a error a otros profesores que yo me pregunto cómo se dejan inducir a error de estos otros ignorantes. Entonces no sabe uno quién es más ignorante. Si el que induce al error porque no sabe, o los que le creen y se dejan inducir, ahí sí queda uno como fregado. Para el caso, la sentencia más conocida, que usted debería conocérsela de memoria, si es profesor, tiene ocurrencia en el 2019 de un caso del 2015. O sea, hay dos sentencias en ese mismo caso del señor Sergio Urrego. Hay dos sentencias. La gente ni siquiera investiga, no lee, no averigua. Oiga, son dos sentencias, no una, son dos. La una es la Corte Constitucional en sentencia de tutela 478 del 2015, 478 del 2015, una de las sentencias más conocidas o la más conocida, por efectos de lo que causa, ¿sí? Por ejemplo, a la rectora del caso de Sergio Urrego le brindan cárcel, 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 así como usted escucha, cárcel.
¿sí? Y esta profesora, Amanda Castillo, la condenan a 10 años de cárcel, 10 años y 8 meses de prisión, por su presunta participación y responsabilidad en el caso de supuesta y presunta discriminación y persecución. Usted dirá, ay, pero ¿por qué dice presunta si ya hay un fallo en firme? No, es que es presunta porque ese caso tuvo muchas irregularidades y a pesar de ser el caso más icónico en el país, nadie se preguntó dónde estaban los derechos de los menores de 14 años. Nadie. Ni siquiera la Corte Inconstitucional ahí se preguntó si los menores de 14 años de esa institución educativa, Gimnasio Castillo Campestre, tenían derechos. Ni siquiera la Corte Inconstitucional. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? Porque el estudiante mayor de 14 años, quiero que lo entiendan en un contexto crítico, jurídico y lógico, cualquier estudiante mayor de 14 años se puede declarar homosexual, lesbiana, transexual, intersexual, bisexual, percibirse gato, perro, jirafa, vaca, lo que sea. Pero ese libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. Él tiene que cumplir con unas normas que están establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política en Colombia, que habla del libre desarrollo de la personalidad. Una de ellas es someterse a las normas y las leyes, que en este caso, pues para la situación de Sergio Urrego, el manual de convivencia de ese colegio, pues era una payasada, y ese manual de convivencia nunca estuvo actualizado. Pero los culpables de esa situación también fueron los señores de la gobernación de Cundinamarca, como en más de 4 o 5 casos. Vaya, revise las últimas 5 sentencias de la Corte Constitucional y en 3 de ellas se ve involucrada la Secretaría de Educación de Cundinamarca, una vaina rara. ¡Ay, les tiene bronca! No, no les tengo bronca, les tengo lástima, pobrecitos. Pobrecitos, porque a ellos son los que los boletean en los fallos y en los fallos que saca la Corte Inconstitucional van y les dicen que no han activado, que no han vigilado, que no han hecho, que no han subido, que no han bajado. Y en lugar de mandarlos a investigar y compulsarles copias en fiscalía por prevaricato o por omisión, van y les dan caricias estos señores de la Corte Inconstitucional. Ahí demuestra la Corte Inconstitucional que tiene una horda de ineptos, que no tiene un contexto completo, amplio, crítico, objetivo del caso que está llevando. Lo mismo que hizo aquí con la situación de Sergio Urrego, en donde se pudo haber inducido, que eso nunca lo miró el abogado del caso, también un inepto, a cómo es que inducen, coercitan, constriñen, estimulan, disuaden, manipulan a menores de 14 años con un tipo de relación homosexual. Usted puede ser lo homosexual y lo lesbiana, intersexual, bisexual, lo que usted quiera, pero usted también tiene que respetar los derechos de terceros. Eso dice el artículo 16 de la Constitución, no me lo invento yo. Y respetar los derechos de terceros traduce respetar los derechos de menores de 14 años. Porque para eso existe el artículo 209 del Código Penal. 209 del Código Penal. Entonces a ese fallo de Sergio Urrego le faltó la mitad. Le faltó la mitad. Le faltó la mitad porque tocaría ver en qué parte o en qué acápite o en qué lugares se pudo haber inducido, coercitado, constreñido, estimulado a menores de 14 años a través de este manejo inadecuado de la sexualidad en el ámbito escolar. Entonces aquí el punto es que el 4 de agosto de 2014, teniendo 16 años, Sergio Urrego se suicida. Y a partir de ahí, la Corte Inconstitucional, en la sentencia 478 del 2015, ordena
que se generen los 3 primeros talleres escuela de padres de carácter obligatorio. La prevención del suicidio sale de ese fallo de Sergio Urrego. La prevención en orientación sexual asertiva sale de ese fallo de Sergio Urrego. Y el tercer taller, que es la prevención del acoso escolar y el matoneo, sale de ese caso de Sergio Urrego. Pero vuelvo y repito, a ese caso le hizo falta la otra mitad. ¿Quién es la otra mitad? Los menores de 14 años. Pero ¿qué relevante trae este caso? Pues que este caso no solamente cerró ese colegio, sino que mandó de cárcel a su rectora, a su coordinadora, a su orientadora y a la secretaria. Entonces le dio cárcel a 4 personas, no más. A 4 personas, no más. Entonces allí se convierte en un caso, comillas, icónico, y después vienen y condenan, ojo, condenan a la psicóloga del colegio de Sergio Urrego a 35 meses de prisión, a la psicóloga del colegio. Entonces, si usted mira, es un caso que cierra un colegio y manda a 5 personas a prisión. Un solo caso, una sola mamá, una acudiente, una señora que empezó a mover medios de comunicación, que empezó a mover ONGs, que empezó a pedir allá ayuda con el uno, con el otro. Meten el delito de inducción a suicidio, eso lo hacen el 1 de enero del 2015. O sea, hace 10 años. Pero aquí lo relevante de este caso, vuelvo y se lo repito, es que una sola mamá se encargó de hacer todo ese asunto, todo ese manejo, todo ese despliegue que termina en 2 sentencias. La 478 del 2015 y otra sentencia que aparece en marzo de 2019, o sea, 4 años después, que es en donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sección tercera, subsección B, le ordena a todas las secretarías de educación departamentales y municipales de todo el territorio colombiano a publicar la sentencia y la ejecutoria de sentencia contra el departamento de Cundinamarca, o sea, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, condenada por el caso del estudiante Sergio David Urrego Reyes. Y entonces, ¿qué sucede con esta sentencia? Pues en esta sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que vuelvo y reitero y repito, es el segundo fallo, la segunda sentencia, porque la primera es la 478 del 2015, pues aparece ya en este otro fallo la condena contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca el 14 de noviembre de 2018. Entonces, fíjese que usted no se puede fiar, usted no se puede confiar ni siquiera de esos badulaques de la Secretaría de Educación, porque a ellos también los condenan. Para esos ignorantes y neófitos que me escuchan y que se ofenden por mi léxico, pues vaya a busque Badulaque en la Real Academia de la Lengua y vaya y busque Fantoche en la Real Academia de la Lengua a ver quién es el ignorante, si usted o yo, y hablamos. Y en este fallo condenan no solamente a una reparación directa a la Secretaría de Educación, o sea que fueron personas que obraron en omisión, descuido, trato negligente, sino que no cumplieron sus funciones de vigilar y de inspeccionar el manual de convivencia de ese colegio. No cumplieron con su función de vigilar, de inspeccionar el manual de convivencia de ese colegio. Entonces, el 14 de noviembre de 2018 viene el magistrado ponente Henry Aldemar Barreto Mogollón
y condena a estos badulaques de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Punto. Y los pone a pagar un billete y los condena en costas en primera y segunda instancia y les pone a pagar una reparación directa por un billete largo, y declaran al departamento de Cundinamarca en su Secretaría de Educación administrativamente responsable por la falla en el servicio. Entonces ese es el primer ejemplo que le quiero traer a usted de que una acudiente, una mamá, sí puede cerrar un colegio, sí puede acabar con un colegio. Y obviamente mandó de cárcel a 5 funcionarios y a otros los mandó con un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con sanción. Yo no sé qué tanto, ahí sí me dispenso, me disculpo, ofrezco excusas, yo no sé qué tanta cárcel le darían a esos funcionarios de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. O si simplemente pasaron de agache, pasaron unos dineros, pasaron unos billetes y nunca hubo fallo de condena, porque es que cuando a usted lo condenan administrativamente por fallas en el servicio, eso traduce prevaricato por omisión. Y como mínimo tienen que ser 3 funcionarios los que van de cárcel por prevaricato por omisión. El secretario o la secretaria de educación de la fecha, el de inspección y vigilancia y el de calidad educativa. Como mínimo esos 3 delincuentes se tenían que haber ido de 4 a 8 años de cárcel por prevaricato por omisión. Y obviamente por cómplices en esta inducción a suicidio. ¿Qué tanto se fueron de cárcel? No lo sé. Ahí sí me excuso, no tengo la menor idea. Ni me interesa tampoco averiguar. No me interesa averiguar eso, cada cual en su conciencia. Si usted es uno de esos funcionarios que la cometió, cargar en su conciencia con el suicidio de un adolescente, creo que es más que suficiente. No sé si pueda dormir, no sé si su conciencia lo deja dormir, sabiendo que por su omisión, descuido, trato negligente, abandono, prevaricato por omisión, no tengo la menor idea si saber usted que un estudiante se suicidó por su negligencia y su ineptitud, lo deje dormir. A mí no me dejaría dormir, pero bueno. El audio de ayer, el podcast de ayer iba más dirigido a los colegios oficiales, porque yo hablaba del prevaricato por omisión. Aquí le acabo de iniciar el contexto y el abrebocas de otro caso, pero ya directamente con un colegio oficial, Y ya hoy le abro este audio y este podcast con el ejemplo de un colegio privado. Entonces ya está el complemento porque me lo pedían, lo hice fue porque me lo pedían varios profesores. Me decían, venga, estuvo bacano el audio de los colegios oficiales y estuvo chévere el audio de la comparación de las obligaciones de ley frente al prevaricato por omisión. Pero para nosotros que somos colegios privados, ¿qué? Para nosotros que somos del colegio privado, ¿qué? Entonces por eso estoy haciendo este audio complementario del día de ayer para que los dos queden bien informados. Entonces yo le aclaro, los componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, tanto para colegios oficiales, pero hoy más especial y más específicamente para colegios privados, están en el artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013. Entonces, esta siendo una ley, una norma administrativa, le va a generar a usted responsabilidades penales. Ay, ¿cómo así? Sí, señor, porque usted se mete de cómplice por omisión, cómplice por omisión. Usted en un colegio privado, pues obviamente no va a incurrir en prevaricato por omisión, no lo va a hacer porque el prevaricato por omisión es única y exclusivamente para los funcionarios públicos. Y en un colegio privado usted no lo es. Pero el delito sí es ser cómplice por omisión, ser cómplice por omisión. Entonces lo que usted necesita allí es violar el artículo 29, ¿sí? Que se llama Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, y el artículo 30, que se llama
componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, es decir, promoción y prevención, es decir, los talleres escuela de padres de familia, es decir, ustedes colegios privados que no dictan los talleres escuela de padres, pues ustedes ya están violando la ruta de atención escolar y además ya están violando los protocolos de esa ruta integral para la convivencia escolar. Y después preguntan que por qué le cierran el colegio. Y después preguntan que por qué se van de cárcel. Pues yo le estoy aclarando por qué. Sencillamente porque usted tiene unas obligaciones de ley que lo exige, se lo dicta la norma y la ley y usted no me quiere creer. Entonces yo no entro en debates estériles con gente ignorante, porque yo no me voy a poner a darle cátedra de derecho, ni derecho constitucional, ni derecho penal a un ignorante y a perder mi tiempo explicándole que está en un yerro y en un error y que le van a dar cárcel. Y fuera de eso hacerlo gratis. Y en una discusión en donde él es tan ignorante, pelele y pelafustán, que cree que tiene la razón. Yo con ese tipo de gente no debato, no entro en debates estériles. Yo simplemente les doy la razón y me quedo callado. Si lo que la gente quiere es tener la razón, usted déles la razón y viva en paz. Yo prefiero tener paz que tener la razón. Yo prefiero tener paz por razones de salud, para no tener estrés, para no tener insomnio, para no tener rabietas que me cogen por ahí esa diabetes y me la elevan, y me cogen mi problema cardíaco y me lo elevan. Entonces yo no entro en debates estériles con un ignorante de esos. Él quiere tener la razón, pues yo le digo, sí, profe, listo, usted tiene la razón, yo soy ignorante en ese tema, entonces que mi Dios me lo bendiga, tengo otros casos, estoy bastante ocupado, adiós y que le vaya bien, y le cuelgo. Yo no entro en debates estériles. Después cuando les dan cárcel, entonces ahí sí abrirán los ojos y se darán cuenta que están más perdidos que embolatados. Por otro lado, usted en el colegio privado también está sometido a las sanciones que le genera la 1620 del 2013, que usted ha tenido 12 años para leer. Por eso es que no debato con ignorantes, porque han tenido 12 años para leer la norma. 12 años han tenido para leer la norma y no la han leído, y tras de que han tenido 12 años para leerla, no la han leído, me vienen a debatir en su ignorancia. ¿Y qué es que yo a perder mi tiempo con ellos? No, mijo. Las sanciones están estipuladas disciplinariamente en el artículo 35 de la ley 1620 del 2013 para los colegios privados y también en el artículo 36 para los colegios privados, estoy hablando de la ley 1620 del 2013, que se llama sanciones a las instituciones educativas privadas. Entonces dice que las entidades territoriales certificadas, o sea, la Secretaría de Educación certificada, puede imponer a las instituciones educativas de carácter privado cualquiera de las sanciones que le voy a leer. Primero, una amonestación pública que la fijan en un lugar visible de la institución educativa y también una copia en la Secretaría de Educación. La segunda ocasión que usted la cometa en su colegio privado es una amonestación pública con una indicación de los motivos que dieron origen a esa sanción y lo tienen que anunciar en un periódico de alta circulación en su localidad o en su municipio, o en su defecto lo van a publicar en un lugar visible durante máximo una semana en la Secretaría de Educación o en la alcaldía y lo van a boletear de lo bonito. Si es en un periódico, lo chévere es que la plata por ese periódico la va a pagar usted de su bolsillo. Ahorita le digo por qué. Lo tercero que hacen, o sea, la tercera vez que usted la cometa, a la tercera porque es sistemática y además va de menos a mayor. La tercera vez que usted la comete y la acumula, le van a poner el establecimiento educativo en una clasificación de régimen controlado para el año inmediatamente siguiente a la ejecutoria de la resolución, el acto administrativo que lo sanciona. Entonces,
para los efectos del establecimiento de los valores de matrícula, usted va a estar en un régimen controlado. ¿Cuánta plata va a perder? Por lo menos, el 40% del dinero que usted percibe por matrículas, esa plática se perdió. Y en la cuarta ocasión que usted sea vencido porque usted le abren una investigación disciplinaria por violar la ruta de atención o por alguna omisión, descuido, trato negligente, abandono, fisura de la ruta, etcétera, para una cuarta ocasión, pues vienen y le cancelan la licencia de funcionamiento. Vienen y le cancelan la licencia de funcionamiento. Lo puede leer usted en el artículo 36 de la ley 1620 del 2013, que ha tenido 12 años para leer y usted no la ha leído, pero el ignorante soy yo. Entonces le cancelan la licencia de funcionamiento y adiós a su colegio. Yo tuve un caso de un colegio que tenía 40 años en el camino y vinieron y lo sancionaron y vinieron y lo cerraron. Tuve otro caso de unos estafadores ladrones que le estaban vendiendo un colegio a una señora y cuando la señora iba a comprar el colegio yo le hice la advertencia. Le dije, venga, ese colegio lo están dando como muy barato. Algo de raro tiene ese colegio y tienen mucho afán de que usted firme los papeles. Averigüe con un derecho de petición ante la Secretaría de Educación cuántas sanciones tiene ese colegio por investigaciones disciplinarias y nos desengañamos. La señora me contrata el derecho de petición, nos responden que tiene 3 sanciones ejecutoriadas, o sea que el colegio lo estaban vendiendo porque solamente le faltaba una sanción, una embarrada, y le cancelaban la licencia de funcionamiento. Una maravilla. Y la señora se ahorró como 13.000 millones de pesos que le estaban robando, estafando estos dueños de este colegio de delincuentes. Pues la señora me dio las gracias, pero de ahí para allá no más. Pero bueno, uno hace su labor y la hace bien porque uno tiene que hacer las cosas bien o mejor no las hace. Por supuesto, después en el artículo 37 de la ley 1620 del 2013, que usted ha tenido 12 años para leer y no la ha leído, el artículo 37 de la ley 1620 del 2013 habla de las infracciones administrativas de las instituciones educativas privadas. Entonces dice que lo sancionan cuando usted incurre en omisión o incumplimiento o una aplicación indebida de la ruta de atención integral de la que trata la presente ley, o sea, la ley 1620 del 2013. Lo sancionan por falta de ajuste o implementación del manual de convivencia y del PI. Lo lee usted en el artículo 37, numeral 2 de la ley 1620 del 2013, que es lo primero que yo pido en un derecho de petición cuando quiero irme en contra de un colegio. Entonces a mí me contratan para irme en contra del colegio y yo lo primero que me voy es a estos artículos 35, 36 y 37 de la ley 1620 del 2013 y por ahí me voy derecho a exigir la reparación directa y no me pongo a pelear con nadie. Si usted tiene su manual desactualizado y usted es de un colegio privado, si usted es de colegio privado y tiene su manual de convivencia desactualizado y su manual es un circo, yo me le voy a ir por mijo. El artículo 37 de la ley 1620 del 2013, numeral 2, falta de ajuste o implementación del manual de convivencia. Y el numeral 3, que es la inoperancia del comité escolar de convivencia. Porque obviamente si no tiene actualizado el manual, pues mucho menos va a poder ejecutar todas las actuaciones del consejo directivo y del comité escolar de convivencia, porque sin un manual actualizado, ¿por dónde y cómo? Entonces yo no me pongo a entrar en debates estériles, yo me conozco el artículo 35, 36 y 37 de la ley 1620 del 2013 hace 12 años. Me lo sé de memoria. Y después de hacer eso, cuando quiero ganar un caso,
contra un colegio, vuelvo y le repito, privado, lo segundo que hago es recordarle que su consejo directivo tiene unas funciones. Entonces voy y le digo yo al juez del caso o al procurador, ese colegio está violando el artículo 144 de la ley 115 del 94, Ley General de Educación, funciones del consejo directivo, en su artículo numeral C. Artículo 144 de la ley 115 del 94, numeral o literal C. No adoptaron el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes, no tienen actualizado el manual. Están estafando en su buena fe a los padres de familia. Y luego me voy al literal G de gato, voy al literal G de gato de ese artículo 144 de la ley 115 del 94, Ley General de Educación, y le digo yo al juez, o le digo al fiscal, o le digo al procurador, esta gente no le entregó, no radicó en la Secretaría de Educación respectiva el manual de convivencia para verificar que estuviera actualizado. No actualizó la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, no activó la actualización del currículo y mucho menos actualizó el plan de estudios. Y ya con eso gano mi caso. Entonces yo no me pongo a entrar en debates estériles con los rectores que creen que tienen el manual de convivencia sin actualizar y que les va a ir bien. Y que les va a ir bien. Yo no creo que les vaya bien. O por lo menos, si el que contrata es un padre de familia de ese colegio, conmigo no les va bien. Porque hace 12 años me vengo leyendo la 1620 de 2013 y el decreto 1075 de 2015, que tiene 200, creo que 267 en algunas versiones, 267 páginas, ese decreto 1075 de 2015, también casi de memoria lo puedo manejar. Entonces no creo que les vaya bien. Entonces ahí le estoy haciendo la particularidad, aclarándole y explicándole que una acudiente sí puede cerrar un colegio, una sola. Usted no necesita 100 mamás allá dando lora y fregando, no. Usted necesita una sola mamá que sea recalcitrante, decidida y vengativa, y se va para las redes sociales, se va para los periódicos, para los noticieros, y lo coge a usted de parche y le acaba el colegio. Tenga la plena certeza porque lo he visto. Tenga la plena certeza porque lo he visto. ¿Cuál es mi sugerencia? Actualice su manual de convivencia con la norma vigente, de la cual badulaques, ignorantes, peleles, pelafustanes salen a decir que ese es mi negocio, que es que yo les meto terror para que actualicen el manual. Y yo así, bueno, lo que ustedes digan. O sea, están violando el artículo 35, 36 y 37 de la ley 1620 del 2013. Están violando el artículo 2.3.4.2, literal C, del decreto 1075 del 2015. Y yo soy el que mete terror. Una maravilla de ignorantes estos badulaques. Entonces, mi consejo jurídico, actualice su manual de convivencia. Si lo va a hacer con nosotros, tenemos 20 años de experiencia en el tema, contamos con 20 años de experticia y de bagaje en ese asunto. Y si lo va a hacer con otro, exija derechos de autor. Por lo menos nosotros tenemos derechos de autor desde el 2008. Se los puedo presentar y mostrar y radicar. 2008. Pero el primer manual de convivencia que elaboré con la norma legal vigente a ese tiempo es del 2006. Inmediatamente salió la Ley de Infancia y Adolescencia, inmediatamente construí el primer manual de convivencia con la norma legislada vigente a ese momento, que era la 1098 de noviembre 8 del 2006. Después salió la 1335 de
el 2009 y la 1336 del 2009. Inmediatamente salieron, también la indexé en el manual. Y de ahí para acá, pues he venido actualizando ese manual guía de ejemplo durante estos 20 años con sus respectivos derechos de autor. Cuando vaya a contratar y no contrata con nosotros, está en su absoluta libertad de contratar con quien quiera, exija derechos de autor. Exija derechos de autor. Es lo único que le advierto. Exija derechos de autor para evitarse dolores de cabeza. En este momento tengo 3 casos, con esto cierro. Tengo 3 casos donde 3 mamás decididas, bien berracas, emberracadas, berraquísimas. La una es dueña de una IPS en salud y me dijo, doctor, yo lo que necesito es que usted cierre ese colegio, así me cueste lo que me cueste. Porque a la mamá de esa niña, que es dueña de una IPS, que por obvias razones debe tener su dinerito, a la niña se la violó, se la abusó un profesor de educación física. A la niña de esa señora se la abusó, se la violó un profesor de educación física del colegio. Ya imaginará usted lo ofendida que está la señora, y cuando me dijo necesito es que cierre ese colegio, cuésteme lo que me cueste, cuánto vale, pues ya usted entenderá qué tan ofendida está la mamá. En el segundo caso, tengo un proceso donde un estudiante le mete un puño al otro con unas gafas y le corta el ojo. Y entonces ese también va por un billete largo porque fue dentro del colegio, no activaron ruta, no llamaron a policía de infancia, nunca llegó la ambulancia y fueron y le entregaron al pelado a los papás sangrando en lugar de llevarlo a el hospital en la ambulancia y la clínica. Y juran que van a salir impunes en ese colegio. Juran. Qué maravilla. Y en el tercer caso, es una situación en donde unos profesores de un colegio privado escuchan a un delincuente, a un mequetrefe asesino, amenazar a su compañero de que lo que es lo va a apuñalear, y los 3 profesores ahí parados y ninguno activó ruta, ninguno llamó a policía, ninguno hizo nada, y este asesino cumplió su promesa y fue y mató al estudiante en un potrero a 2 cuadras arriba, se retaron a pelear y cuando el otro le iba dando como duro, sacó un puñal y le clavó sus 2 puñaladas por la espalda, lo tuvo como 10 o 12 días en la UCI y murió. Y los 3 profesores enhuesados, embalados, señalados, porque le preguntaron a los estudiantes en entrevista de fiscalía quiénes estaban ahí, quiénes se dieron cuenta de la amenaza. La profesora de matemáticas, el profesor de filosofía y la profesora de sistemas. Ya, con eso nomás tienen como 8 testimonios de menores de edad diciendo que los profesores estaban ahí y que no activaron ruta. Caso que tengo absoluta, total y radicalmente ganado. Cada uno de esos casos se va para reparación directa. Primero les demuestro el delito que se llama ser cómplices por omisión. Y después de que les demuestre que son cómplices por omisión, con los abogados que trabajan con nosotros, nos vamos para la reparación directa, mijo, que arrancamos más o menos en 130, 150 millones, el más pequeñito que vamos a coger, el más chiquito, el más pequeño, 150 millones de pesos. Entonces le estoy dando a entender y estoy tratando de clarificarle que una sola acudiente, sí le puede estar cerrando su colegio. Sí le puede estar cerrando su colegio si usted le da papaya. Espero que este audio, este podcast para los colegios privados les sea de utilidad. Este es especialmente dirigido a los colegios privados, así como el de ayer lo dirigí especialmente para los colegios oficiales. Cualquier contacto, asesoría, acompañamiento, 305-416-0114. 305-416-0114. No esté dando papaya con un manual de convivencia sin actualizar. No esté dando papaya con una planta de docentes que no están capacitados, que no son idóneos y que no están preparados.
no esté dando papaya para que le cierren el colegio, para que lo pongan a pagar unos cuantos millones. Muchas bendiciones.